Buenas a todos, Peñita, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bienvenidos porque, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema importante. Me parece que es necesario debido al debate que subí con Lara, que hablamos de muchas películas clásicas. Lo que el viento se llevó, Casablanca y entre ellas mencionamos también Psicosis y tenéis un vídeo independiente sacado de ese podcast que hicimos Lara y yo. Y me parece una película bastante interesante y como nosotros en este canal ya sabéis que nos dedicamos un 80% del contenido es enfocado a temas relacionados con el terror, me parece una película que tiene mucha chicha. Y en el vídeo de hoy me gustaría analizarla y desglosarla bien a fondo. Es una peli que marcó un antes y un después. Me parece una película en cuanto a género de terror de 10. Y creo que se merece un análisis en profundidad de esta obra maestra del maestro del suspense. Dentro vídeo. Ok, Peñita, hoy hablaremos de una de las obras maestras del cine, Psicosis. Como bien he dicho, esta película dirigida por Alfred Hitchcock en 1960, que no solamente revolucionó el género de terror, sino que cambió para siempre las reglas del cine. Así que si crees que ya lo sabes todo sobre Psicosis, te aseguro que este análisis te hará verla con otros ojos. Vamos para allá entonces. Muy bien. Para entender por qué Psicosis es tan especial, primero hablemos de su trama, seré muy breve. Todo comienza con Marion Crane, una secretaria que roba $40,000 para escapar con su novio y empezar una nueva vida. Hasta aquí todo perfecto, aparece una película sobre un crimen, tal cual, hasta que llega al motel Bates, un lugar apartado dirigido por el tímido y misterioso Norman Bates. Aquí Hitchcock rompe todas las reglas del cine habidas y por haber. Marion, la protagonista, como bien sabéis, muere a mitad de la película. Sí, eso es, a mitad de la puta película. En aquel momento todo esto era impensable. El público estaba acostumbrado a seguir a un héroe o heroína en este caso hasta el final, pero Hitchcock decidió dar un giro radical. Esta estructura narrativa mantiene a los espectadores en constante sorpresa porque literalmente no sabes qué va a pasar después. Por cierto, un dato curioso. Hitchcock insistió en que nadie pudiera entrar al cine una vez que la película empezara, para que nadie se perdiera el impacto de esta escena tan clave. La verdad es que es todo un genio del marketing, el cabrón. Cuando hablamos de Alfred Hitchcock no lo llamamos el maestro del suspense por casualidad. En Psicosis, Hitchcock lleva su estilo a un nivel magistral, logrando que cada plano cuente una historia dentro de la misma y propia historia. Una de las cosas que más destaca es cómo usa la cámara para manipular nuestras emociones. Por ejemplo, cuando vemos a Norman Bates espiando a Marion a través del agujero en la pared, Hitchcock no solo nos muestra lo que hace, sino que nos convierte en cómplices. Estamos viendo algo que no deberíamos ver, y eso nos hace sentir incómodos, como si también estuviéramos invadiendo su intimidad. Otro recurso brillante es cómo crea tensión a través del ritmo. Hitchcock sabía exactamente cuánto tiempo dejar la cámara fija en una escena para que sintiéramos la incomodidad antes de que algo sucediera. La lentitud deliberada de algunas tomas hace que cada momento de explosión sea mucho más impactante. Por último, el uso del blanco y negro no solo fue por presupuesto. Hitchcock lo eligió para darle a la película un tono más crudo y para que la sangre, en realidad jarabe de chocolate, no resultara demasiado gráfica. Este contraste también refuerza la idea de dualidad que vemos en Norman Bates y en la propia película. Dato curioso, Hitchcock incluso usó su propio dinero para financiar la película porque los estudios no confiaban en ella. Menudo puto visionario. Me encanta. Es imposible hablar de Psicosis sin mencionar la escena de la ducha. Este momento no solo es icónico por lo que representa en la trama, sino por cómo está construido cinematográficamente. La escena dura apenas 45 segundos, pero su impacto es eterno.
Hitchcock utilizó más de 70 ángulos diferentes para rodarla, con un montaje rapidísimo que cambia de plano cada fracción de segundo. Esto nos sumerge en el caos y el horror que Marion está experimentando. Algo interesante es que nunca vemos explícitamente el cuchillo penetrando la piel. Todo está sugerido a través del montaje, las sombras y el sonido. Ese es el verdadero genio de Hitchcock. Lo que no vemos es aún más aterrador porque no lo imaginamos. Y hablando del sonido, ojito cuidado, la música de Bernard Herrmann es fundamental aquí. Esos chillidos agudos de los violines que imitan el sonido de las puñaladas son tan impactantes que se han convertido en un icono sonoro del terror. Bueno, y como anécdota, no sé si sabíais que el agua de la ducha tenía que estar constantemente caliente por Janet Leigh, que pasaba tanto tiempo ahí que empezaba a temblar. Además, el sonido de las puñaladas se creó apuñalando melones y otros alimentos, una mezcla de creatividad y simplicidad técnica que aún funciona décadas después. Muy bien, los personajes en Psicosis son clave para su impacto. Empecemos con Marion Crane. Ella no es la típica heroína, es una mujer que comete un error de la hostia al robar el dinero, pero al mismo tiempo es humana y vulnerable. Esto nos hace empatizar con ella, incluso aunque no estemos de acuerdo con sus acciones. Y cuando Marion muere, sentimos esa pérdida porque Hitchcock nos había hecho creer que era el centro de la historia. Luego está Norman Bates, interpretado magistralmente por Anthony Perkins. Norman es, en muchos sentidos, el primer villano trágico del cine de terror. Es alguien con quien incluso podemos sentir lástima al principio, pero a medida que descubrimos su verdadera naturaleza, se convierte en una figura terrorífica. La dualidad de Norman es fascinante, es amable, tímido y parece incapaz de dañar a nadie, pero en realidad es un puto asesino con un secreto perturbador. El hecho de que su madre, entre comillas, sea quien lo domine psicológicamente añade una capa extra de complejidad. Como dato curioso, Anthony Perkins evitó ensayar demasiado para mantener la frescura en su interpretación. Hitchcock quería que el público viera a Norman como una persona real, no como un villano predecible. Psicosis no es solo una película de terror, también es un análisis profundo de temas como, por ejemplo, la culpa y el castigo. Tanto Marion como Norman están atrapados por sus decisiones y secretos. También juega con la idea de mirar, ya sea a través de Norman espiando o nosotros como espectadores. Y por último, la dualidad humana. Todos tenemos un lado oscuro y Norman es la personificación de esa lucha interna. Psicosis no solo marcó un antes y un después en el cine de terror, sino en el cine en general. Fue una película que rompió muchas reglas y abrió el camino para narrativas más arriesgadas. Primero, mató a su protagonista a mitad de la película, algo que en ese momento era totalmente impensable. Hitchcock sabía que esto dejaría a la audiencia sin saber qué esperar, y eso lo convierte en un maestro del suspenso. Además, Psicosis desafió tabúes. ¿Sabíais que fue la primera película en mostrar un inodoro en pantalla? Es acojonante, algo que puede parecer trivial hoy en día, pero en los años 60 era casi escandaloso. A nivel técnico, la película demostró que no hacía falta un gran presupuesto para crear una obra maestra. Hitchcock usó un equipo de televisión para filmar en lugar de un equipo cinematográfico costoso, lo que le permitió trabajar mucho más rápido y ahorrar dinero. Culturalmente, Psicosis abrió las puertas a un nuevo tipo de terror. Sin Psicosis probablemente no tendríamos películas como El Resplandor, Halloween o incluso El Silencio de los Corderos. Y por último, para ir terminando, un par de curiosidades en que ya he ido contando alguna por el camino, pero bueno, sé que os gustan. Y es que el tráiler de la película fue simplemente Hitchcock caminando por el set y describiendo lo que sucedía, sin spoilers, solamente intriga. Y el final de la película, con Norman sonriendo, es una de las imágenes más perturbadoras del cine.
Y es que Psicosis no es solo una película, es una experiencia. Alfred Hitchcock rompió todas las reglas y nos dejó una obra que sigue siendo tan relevante hoy en día como lo fue en 1960. Si aún no la has visto, no sé a qué huevos estás esperando. Y si ya la viste, déjame en los comentarios qué es lo que piensas de esta puta obra maestra. Y si os gustan este tipo de vídeos, lo agradecería mogollón con un buen like y si os suscribís. Nos vemos y hasta luego. Chao.